Como siempre lo digo, es una honra hablar de Cristo ante una hermosa audiencia como ustedes y también aquellos que están ahí a través de la radio, a través de la televisión y a través de redes sociales. Un saludo para ellos y como ustedes van a ser los únicos aplausos que va a dar, después va a estar en silencio. Vamos, con toda su fuerza. Saludamos a aquellos que nos ven a través de la televisión. Que el Señor les bendiga y gracias a ustedes por asistir esta mañana también. Para poder entender mejor el mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón, debo mostrar dos preguntas que alguien hace a Jesús y ver cuáles son sus respuestas. Esta historia está en el libro de Lucas y la introducción es esta. Lucas 10:25 dice que un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Me gusta Jesús porque a él le preguntan y él responde con una pregunta. Y a veces a nosotros nos molesta que alguien nos repregunte. Oiga, no, pues si yo estoy preguntando. Se fija que sobre todo a los evangélicos queremos preguntar, oye, ¿y ese auto? Y cuando usted repregunta no les molesta, o sea, no les gusta y parece que es una ofensa. Y aquí parece que este experto también se siente, algunos hace así, parece que le ha pasado. Claro, preguntar y preguntar, pero no gusta repreguntar. Pero Jesús sí lo hace. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: así dice la ley, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. La primera pregunta se la respondió el mismo que preguntó, se la respondió y Jesús le dijo: ok, esa es la respuesta. La respuesta a la segunda pregunta Jesús no la da. ¿Cuál es la segunda pregunta? El hombre quería justificar sus acciones, entonces volvió a preguntar. Ya había hecho una, esta es la segunda. ¿Y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta. Entonces, para esta pregunta, Jesús responde con una historia. Y esa es la historia que quiero repasar con usted, hacer entretenido este mensaje. Hay una presentación que traje. ¿Y por qué traje esta presentación? Porque un día estábamos viendo algo en una reunión y el pastor dijo: pero ¿cómo hay una tremenda pantalla y no la usan? Entonces a mí me quedó así. Entonces por eso he querido usar esta hermosa pantalla que el Señor nos ha dado, y ahí hay un mapa para que vean la distancia de Jerusalén a Jericó, que es la historia que vamos a contar y que usted la conoce. Aun cuando esta historia aparece solo una vez en la Biblia y la cuenta Lucas, el gran escritor, el historiador, el que escribe el libro de los Hechos, escribe el libro de Lucas, recopilando información. Él es un investigador. Anduvo con Pablo, no estuvo con Jesús, pero él investiga. Hay un eslogan por ahí que dice que entre lo imposible y lo posible hay una investigación, ¿ya? Aquí Lucas investiga y la distancia de Jerusalén a Jericó, solamente un tema histórico, hay cerca de 40 kilómetros en esa carretera que está marcada ahí y podría demorarse por carretera 45 minutos. A lo mejor un poco menos a pie y mucho más, por supuesto, demorarse. Entonces, ¿cómo responde Jesús a esta segunda pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío, diga judío, bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, quedó desnudo, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Ahí no quise traer una imagen de lo que eso significa porque usted la ve en las noticias todos los días, ¿ya? Eso es un agregado. Versículo siguiente. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Yo sé que usted ya pensará y dirá: oye, pero ¿cómo el sacerdote no lo hace? Siempre hemos visto eso. ¿Por qué el sacerdote no hizo lo que tenía que hacer o que nosotros creemos que tenía que hacer? Entonces entramos a juzgar que ese sacerdote, a lo mejor un hermano de la iglesia lo llamó, se estaba muriendo alguien y tenía que ir urgente. Podrían haber muchas razones. Y por eso me gusta Jesús, porque Jesús no califica lo que hace el sacerdote.
Jesús no dice, oye, el sacerdote y agrega su historia, sino que dice, cruzó y siguió de largo. Versículo 32. Un ayudante del templo o un levita pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Podríamos decir que el levita imitó al sacerdote, dijo, si mi maestro no hizo nada, ¿por qué yo voy a hacer algo? O sea, tengo que ser ordenado, tengo que seguir las reglas. Entonces, podrían haber muchas excusas porque el levita tampoco hizo nada. Versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado, dice esta versión, la NTV. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Diga compasión. ¿Cuántos saben lo que es la compasión? Necesitamos verla en el diccionario o podemos entenderla, pero también vamos a dar algo del diccionario. Entonces, él lo que sintió, ¿qué lo mueve? La compasión. ¿Qué le produjo la compasión? Ahora el siguiente. Se le acercó. Empezaron a ocurrir hechos aquí. Dice que se le acercó, podría habérsele acercado, lo mira y lo deja, pero le alivió las heridas y podría habérsele aliviado, pobrecito, nanay, etcétera. Pero dice que tomó vino y aceite de oliva y se las vendó. O sea, está involucrando su cuidado, está involucrando su recurso y está involucrando su tiempo. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Versículo siguiente. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Diga, la próxima vez. Eso es la palabra, el mensaje de este día. Yo creo que con la figura y con todo lo que tenemos ahí, no debiese explicar nada y usted se debiera ir para la casa y nos vamos todos para la casa para venir a las 11 o a las 7 de la tarde. Pero vamos a tratar de explicar con mayor detalle, como lo hace Lucas, estas 2 preguntas que alguien hace y cómo magistralmente, como un profesor de una gran universidad, de un gran magíster, un diplomado, Jesús como maestro responde de una manera magistral. ¿A cuánto les gusta cómo Jesús se maneja? Claro, es admirable. A veces la gente va a la universidad para saber cómo hacerlo, pero cuando uno ve cómo Jesús se maneja, de verdad es impresionante la capacidad que Él desarrolla. Bueno, Él es hijo de Dios también, ¿ya? Entonces, esta historia, que es la respuesta a quién es mi prójimo, Jesús pone en escena a 4 protagonistas: el herido, el sacerdote, el levita y el samaritano. Entra en escena un hombre judío que bajaba de Jerusalén. Este es el herido, primer protagonista, el hombre que bajaba desde Jerusalén a Jericó. Fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y quedó medio muerto al costado del camino. Se agrega a la historia un sacerdote. Pasó por allí de casualidad, decía la historia, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado y siguió de largo. Luego entra en escena el levita o un ayudante del templo. Dice que pasó, lo vio tirado, pero también siguió de largo. Hay actores secundarios aquí, que es el hombre del alojamiento donde llega y deja a este herido, y el burrito también. También es protagonista el burrito. Mientras preparaba este mensaje, yo sentí a Dios hablando a mi corazón de manera muy precisa. ¿Y cuál es el enfoque? Él me dice, enfócate no en el que no hace algo, sino enfócate en el que hace algo. Entonces, no voy a entrar a cuestionar ni a justificar ni a juzgar la actuación del sacerdote ni del levita. Yo sé que es interesante cuando alguien no hace lo que tiene que hacer. Rápidamente hay uno que dice la primera palabra y después el resto apoya y dice, no, es verdad, no, esto no podría ser, tendría que haberlo hecho. Y eso entramos fácilmente. Entonces entendí como voz de Dios
que me dijo: enfócate en el que hace cosas y no te enfoques en el que no hace cosas. No sé si se entiende esto, a lo mejor para mí fue un rema, ¿no? Pero quiero también transmitirle esto a usted. Generalmente nos enfocamos en aquellos que no hacen lo que creemos que deben hacer y nos desenfocamos en aquellos que están haciendo cosas extraordinarias y perdemos el foco. Entonces, en este punto entendí que no debo hablar como juez o crítico del sacerdote ni del levita, porque no hacen lo que creo que ellos deben hacer. Esto me hizo sentido, ya que en su palabra encontramos a Dios que nunca se agrada de mirar la paja en el ojo ajeno. Lo hizo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús muestra otra historia cuando hay una mujer que es sorprendida en el acto mismo de adulterio y todos quieren apedrearla mirando hacia afuera y no hacia adentro. Y Jesús sencillamente responde: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Todos se fueron. Cuando yo veo a Jesús resolviendo situaciones, uno después que la lee dice: oh, qué sencillo, pero usted se imagina estar en esa situación. A alguien lo quieren matar y hay un grupo, una multitud, que es lo que hoy día tenemos muy frecuente en nuestras calles. ¿Y cómo detengo esa multitud? Jesús la detuvo de esa manera, porque siempre que usted apunte al corazón del hombre, en algún momento esa conciencia, ese radar que Dios puso dentro de nosotros nos indica qué está bien y qué está mal. ¿Sabe cuál es el problema? Que sabiendo que hay cosas que están mal, las seguimos haciendo. Es que no se produce un cambio en nuestra actitud y en nuestras conductas. Entonces Jesús lo que hace, Él trata de ir al centro del corazón del hombre para decir: oye, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. El que esté mirando la paja en el ojo ajeno, oye, también véase la viga. Cuando Aarón y María hablaron de Moisés, ¿por qué Dios se molesta tanto? Lo que ellos decían era verdad. Alguien podría decir: pero es verdad. ¿Sabe que para el Señor no tiene importancia que sea verdad o mentira lo que nosotros comentamos? El problema de Dios es que no tenemos que comentar de otros cosas que Él tiene en su propio juicio. Entonces, cuando ocurre eso, Dios llama a Aarón y a María y le dice: ¿por qué han hablado de mi siervo Moisés? Hay gente que piensa que estos mensajes son para frenar el comentario de la gente. ¿Sabe? Estos mensajes son porque el daño que causa la gente no es tan alto como el daño que se causa uno a sí mismo cuando comenta de otras personas. ¿Sabe? El pueblo de Israel en Egipto no avanzó por causa de la murmuración. ¿A quién le causaron el daño? Al faraón. Se lo causaron a Dios. ¿A quién le causaron el daño? Se lo causaron ellos mismos, porque el proceso de salida que ellos tenían fue más demoroso. Y se me salió. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Él es el que rechaza que uno cuestione o juzgue situaciones. Por eso entendí como voz de Dios: no te preocupes del que no hace cosas, sino preocúpate del que hace cosas. Entonces aquí viene nuestro protagonista principal. Cerrado el punto anterior, viene nuestro protagonista principal en el versículo 33. Dice: entonces pasó un samaritano despreciado. Podemos poner eso. Muy bien. Pasó un samaritano despreciado, 33. Ahí. Para que los que se están quedando dormidos con la imagen, yo creo que funciona. Entonces, ¿qué es lo que tuvo ese hombre? Ese hombre lo que provocó al ver la situación, lo que no provocó a los otros, y ve, igual vuelvo a hablar de ello, ¿se da cuenta, no? Pero lo que le provocó a él fue compasión. ¿Qué produce la compasión? La RAE dice que es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Eso es lo que es la compasión. O sea, tengo pena, me da pena. Eso es lo que el diccionario dice que es. Pero Jesús va un poco más allá. Nosotros a veces decimos: oh, qué pobrecito, qué pena me da, oh, cuánto lo siento. Pero eso no es la compasión que Jesús transmite. Otro indicador dice que la compasión está estrechamente relacionado con la empatía. La compasión es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otras personas,
cuando lo está enfrentando, generalmente eso es solo un deseo. ¿Cómo me gustaría ayudar? Pero un deseo. No hizo nada, no hicimos nada. Oh, me da tanta pena. Y creemos que eso es suficiente. Pero ¿cómo Jesús refleja quién es mi prójimo para responder a esto? Hay un actor, Frederick Bruncher, USA, norteamericano, es un escritor. Él la describe de esta manera. Dice, la compasión es la capacidad de sentir lo que es vivir dentro de la piel de otra persona. Es un bonito concepto, ¿verdad? Es como que razona, uno dice sí. Es saber que nunca podrá haber realmente paz y alegría para mí hasta que finalmente haya paz y alegría para ti también. Es un bonito concepto, pero no supera lo que Jesús está planteando en esta historia. Creo que Jesús nos quiere mostrar cómo identificar al prójimo a través de la compasión, porque la verdadera compasión nos debe llevar a la acción. Diga acción. ¿Cuántos creen que la compasión de verdad nos lleva a la acción? Por eso el versículo 34, ¿qué dice? Y repasamos de nuevo. Versículo 34 dice, se le acercó y le alivió las heridas. Aquí hay una actitud, aquí ya hay una acción, acercarse y le alivió las heridas. Aquí, ¿qué es lo que más hay? Lo que ocurre es que él se desprende de lo que tiene. O sea, no hay compasión que yo diga, oh, cuánto lo siento, oh, cómo sufro con lo que te pasa, si no soy capaz de tomar de mi vino y de mi aceite para compartirlo con el herido. A lo mejor usted quiere ponerse en la posición del herido y a lo mejor usted va a pensar en esta mañana y decir, oye, sí, nadie tiene compasión conmigo, y usted se pone en el otro plano. Ya vamos a llegar ahí, pero hoy día lo que quiero mostrar es que el compasivo es capaz de desprenderse. El compasivo no es aquel que anda triste todo el día. ¿Y por qué estás triste? Porque mira, esta persona le está pasando tal cosa. Ya, ¿y en qué le ayudaste? No, es que no puedo hacer nada. Eso no es compasión. Eso para mí es meterse en la vida ajena. No sé, si alguien estará de acuerdo o no conmigo, lo respeto. Pero la compasión no es eso. No es sentir lástima por alguien, sino que la compasión te lleva a una acción como lo está relatando Jesús. Y se las vendó, tomó las heridas, tomó sus propias vendas y se las vendó, y los vendó, no vendió, y los vendó. Luego subió al hombre a su propio burro. Ahí está el protagonista, el burrito de protagonista. O sea, es alguien, la compasión y la acción que Jesús está mostrando, es alguien que no solamente le alivia las heridas con una palabra, que a veces lo que tenemos es una palabra, sino que saca su aceite, saca su vino y venda sus heridas, también saca sus vendas, y luego tiene que hacer un esfuerzo físico, porque dice que luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta su alojamiento donde cuidó de él. Déjela ahí un minuto. Si usted se fija en la figura de abajo, ahí el hombre, para llevar a él, en el burrito no podían andar dos, porque alguien iba a criticar, iba a decir, pobre burro, ¿cómo lleva a dos personas? Si iban los dos abajo, la gente iba a decir, mire que son tontos, el burro sin nadie y ellos abajo. Y seguramente ahí la gente iba a decir, mira, pobre hombre caminando y el otro arriba porque no ven que está herido. Siempre va a haber una crítica. Usted nunca espere que alguien no lo critique, y si alguien no lo critica es porque no está haciendo nada. Ese no es un rema, es algo que usted sabe, pero de todas maneras hago un silencio ahí para que lo considere. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo llevó a un alojamiento y mire la otra acción, donde cuidó de él. O sea, no solamente lo llevó, lo atendió, le alivió el dolor, le vendó las heridas, subió al hombre a su propio burro y lo llevó a un alojamiento, sino donde cuidó de él. Cuando usted ve esta acción, y yo debo reconocer, yo no soy capaz de cumplir esto. Y debo reconocerlo. No sé si aquí hay alguien que diga, no, yo lo hago. Hay alguien que pueda levantar la mano y diga, yo hago todo eso. A lo mejor hay alguno. Yo no puedo dudar de su compasión, de su entrega. O usted dirá, no, a mí me gustaría hacerlo, pero no tengo cómo. Entonces llegamos hasta ahí nomás, ¿ya? Porque aquí este hombre iba de camino, no estaba abierta su casa, es lo que llevaba en ese burro, lo que él comparte con otro. Por lo tanto, la generosidad no tiene que ver con la cantidad de recursos, sino con la capacidad que tú tienes de compartir lo poco o lo mucho que tienes. Eso es la generosidad, no es otra cosa.
Entonces, ¿qué pasa con él? Cuidó de él. O sea, hay una entrega total. Hay algo absoluto. A este personaje no lo voy a dejar. Recuerde que él está prácticamente cuidando a su enemigo. Este era un judío, él era un samaritano. Los judíos despreciaban a los samaritanos. ¿Cómo él hace eso? ¿Quién puede hacer eso? Que tu propio enemigo, el que te critica, tú lo ayudes. Está bien, lo ayudas, pero de esa manera, yo creo que en esta sala y ahí los que están a través de la televisión y la radio, no creo que haya alguien, sobre todo en el siglo XXI que vivimos hoy, cuando el egoísmo es parte fundamental de la vida del ser humano. Entonces no se me parece a alguien de nosotros. No lo encuentro parecido a alguien de nosotros. Versículo siguiente, mire, o lámina siguiente. Dice, al día siguiente, esto no pasa en una hora. Bueno, te doy 2 horas, te atiendo, te cuido, 2 horas. Pero fue todo un día, porque al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada. O sea, ahora tengo que pagar. Pero ¿por qué el de la posada también no me dice, oye, yo te voy a ayudar en esto que estás haciendo, yo voy a colaborar contigo, hagamos una fundación y ahí ponemos y cuidamos a estas personas? Sino que él toma, dice, 2 monedas, toma su recurso y además, por eso que no calificamos, seamos honestos, no calificamos. Y de verdad que esta palabra me golpea en contra porque no califico para eso. Además le dice, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ¿Alguien es capaz de cumplir estos 5 requisitos que esté aquí para honrarlo? Son muchos requisitos, ¿verdad? Son 11 requisitos para llegar a la escala de la compasión con la que Jesús está hablando, está contando esta historia. No califico. No sé si usted conoce a alguien que se parezca a este samaritano ante tanto derroche de cuidado, de tiempo, de recursos y generosidad con un desconocido. No es lo mismo cuando tú ayudas a la familia. Entonces, veamos exactamente qué es lo que ocurre. Por eso creo que no calificamos, porque hay gente que sí es así, pero es con un desconocido. Además es con un enemigo, si el judío era enemigo del samaritano. Entonces, creo que seamos honestos, yo creo que no calificamos. Y además que el evangelio es por gracia, no tiene por qué calificar, ¿ya? Para que no se preocupe, ¿ya? No diga, oh, entonces estoy lejos. No, estamos en un evangelio bajo la gracia, bajo alguien que nos cubre. Ahora viene la pregunta. Ahora bien, la lámina 6, después de esto, viene la pregunta. Ahora bien, es la pregunta de Jesús después de mostrar la historia de este hombre. Le dice, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. ¿Te gusta Jesús? Respóndete tú mismo. Porque hay gente que vive preguntando, ¿y por qué no hablan del Apocalipsis? ¿Y por qué ahora que está ocurriendo esto no me hablan del Apocalipsis? Nos vamos, nos quedamos, van a atacar todo a Israel. Y la gente quiere que nosotros revelemos cosas que están en el dominio de Dios. Quieren que sepamos cuándo viene el Señor, cuando el día ni la hora, dijo Jesús, nadie lo sabe, ni solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, invirtamos tiempo en saber qué hacemos mientras el Señor viene. Entonces, el hombre contestó, el que mostró compasión. Y Jesús le dice, nuevamente, te has respondido muy bien, así que ve y haz lo mismo. Como les decía, resulta difícil que un samaritano poco aventajado intelectualmente, perteneciente a un grupo que era despreciable y una religión corrompida, dice un escritor, pero él no teorizó su conocimiento, él no hizo teoría ni lo expuso en un seminario, sino que él lo llevó a la acción. Por eso Jesús lo elogia, por eso Jesús lo destaca y hace este parámetro tan difícil entre un sacerdote que
ha sido entrenado para eso, y alguien que no tiene idea el del entrenamiento, pero sabe que tiene un radar en su corazón, el Espíritu Santo, algo que lo mueve a compasión. Hay al menos 11 etapas o requisitos que superó el samaritano para llegar a nivel de compasivo. Ninguna de las 11 es fácil de lograr. Significa gastar mi vino, mi aceite, mis vendas, cargarlo y transportarlo sobre mi burro y yo caminar a pie, luego llevarlo a un hotel, dar un pie de 2 monedas y endeudarme a futuro. No sé si alguien es capaz de hacer eso. Combinado todo esto con la fuerza y con mi tiempo. ¿Cuántos dicen, oye, es que mi tiempo es muy valioso, mi tiempo vale muy caro, 2, 5 UF la hora? Todo eso está invertido ahí. Todo está invertido. Entonces, la pregunta que está realizando este experto en la ley religiosa son muy importantes. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna y quién es mi prójimo? Las 2 preguntas están respondidas. Usted dirá, pastor, me cuesta el ejercicio de la compasión. ¿Por qué no me pone en lugar del herido mejor? Para que alguien me ayude. ¿Cierto? Como que es más cómodo. Y no, ya, pero ¿qué hiciste? Entonces viene, pero ¿y por qué te pasó eso? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu error? Eso es lo que haríamos nosotros. Y la persona diría, no, si yo no tuve la culpa, me asaltaron. Pero la compasión va mucho más allá. Pero lo que yo quiero poner en su corazón es que hay alguien que sí se parece a este samaritano. Y ese alguien se llama Jesús. Yo creo que cuando Jesús está contando esta historia, eso es lo que yo pienso, y usted podrá estar o no de acuerdo conmigo, pero cuando yo me veo tan incapaz de cumplir estos requisitos y veo a Jesús contando esta historia, yo creo que Jesús lo que está haciendo una autobiografía de lo que Él ha hecho por nosotros. Porque nosotros, ahí escuché el primer amén, porque nosotros lo que hemos hecho, lo que nos ha ocurrido, es que hemos necesitado un samaritano que cumpla todos esos requisitos. Porque un día de verdad estábamos desnudos, nos quitaron nuestra identidad, nos quitaron nuestro valor, para la gente no valíamos mucho. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace Él con su maravillosa gracia? Lo que hace Él, nos toma, nos restaura, nos cuida, nos unge, nos da el vino de la alegría, nos pone sobre sus hombros. Dice que fue a buscar la que estaba perdida, la puso sobre sus hombros y la llevó al redil, la llevó a la posada. ¿Cuántos creen que este es Cristo que se está personificando? Por lo tanto, si usted está en el lugar del herido, yo quiero decirle que esta mañana es el momento para que Dios tome sus heridas, tome sus situaciones, tome sus angustias y Él lo restaure. ¿Cuántos creen que eso es así? Así que si está en el lugar del herido, vamos a orar esta mañana para que usted alcance el favor de Dios. Todos esos favores del samaritano están disponibles para nosotros. Yo he recibido muchos de esos, si no decirlo todos. Por eso que identifico a Jesús con ese samaritano, al que no estoy tratando de llegar a la altura del varón perfecto, pero Jesús es ese samaritano. ¿Usted le puede dar un aplauso a Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros? Estoy cerrando ya. No sé si me pusieron 40 minutos o 35 y van los 5. 40. Ya. Entonces me quedan 4 minutos. Mire, ¿sabe lo que me hubiese gustado? Y cuando, ahí está la señal. Cuando leí esta palabra y un hombre que comienza a hacer preguntas a Jesús, yo pienso que este hombre tendría que haber hecho una última pregunta. Y haberle dicho, Señor, ¿cuál debiese ser la actitud del herido por tanto favor recibido? Me hubiese gustado que Jesús hubiese respondido eso. Porque alguien que recibe tanto favor de alguien, hay varias alternativas. Una, lo busco por todo lugar hasta encontrarlo y agradecer y retribuir lo que Él me ha dado. Su inversión, retribuirla. Esa es una alternativa.
Alternativa 2. Lo hizo, que Dios le pague. Y me olvido de él. Algunos se rieron. Porque a veces no tenemos ese corazón de gratitud, de ser agradecido. Entonces, segunda alternativa, yo no sé si usted se está identificando con alguna de ellas. No levante la mano, por favor. Pero se está identificando usted con alguna de ellas. Buscar a su benefactor para agradecer, para retribuir, para mostrar un signo de gratitud. O simplemente, bueno, Dios lo usó a mi favor. No, que Dios lo bendiga. Y me olvido de él. ¿Dónde calificamos nosotros en gratitud? De lo que alguien ha hecho por nosotros, de lo que alguien me ha ayudado. No sé, 10, 20, 30 años atrás. Recuerdo, de repente parece que es historia cuando hablamos de 30 años atrás, pero Pedro dice que para el Señor 1000 años son como el día de ayer que pasó. Entonces, cuando yo le hablo de 30 años, estoy hablando apenas de un par de minutos atrás. Entonces, nos cuesta la gratitud, y yo creo que la respuesta que Jesús habría dado: mira, si tú de verdad me quieres agradecer por todo lo que yo he hecho por ti desde que me conociste, lo que debieras hacer es ser fiel en todo lo que yo te indico, que es para tu propio bien. Todo lo que el Señor nos enseña es para nuestro propio bien. A veces pensamos que ayudamos al Señor o a la iglesia y no nos damos cuenta que es para nuestro propio bien. Que la gratitud lo que te hace es abrirte puerta. Esta tarde va a estar Marco Witt en la reunión de las 18:30. ¿Sabe? Ese hombre, tengo mucha gratitud porque cuando llegué en el año 93 a la iglesia, esas canciones me transportaban del cielo a la tierra. Entonces tengo gratitud y tengo que demostrarla con algo, y ya la he demostrado. Algo hemos preparado para él con un grupo de hermanos empresarios, porque queremos demostrar la gratitud de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero que se ponga de pie, me queda solo un minuto para orar, quiero ser muy puntual en los tiempos. Quiero que cierre sus ojos y pueda hablar usted con el Señor unos minutos, unos segundos más bien. Padre, queremos darte gracias, Señor. Yo oro por esta hermosa audiencia que tú nos has dado, para que tú vayas con la palabra paralela, Señor. Hay cosas que decimos desde el púlpito, pero hay otras que tu Espíritu Santo está revelando a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Señor, si hay algo que quiero marcar en este mensaje, que así como la compasión está ligada a una acción, y eso queda muy claro, poder entender que la gratitud debe estar ligada a una reacción. Gracias te damos, Señor. Permítenos ser agradecidos, y no solo de palabra. No, yo estoy agradecido. No. La gratitud se demuestra con acciones. Por eso cuando el leproso volvió, Jesús preguntó, porque alguien piensa a veces que a Jesús no le interesa la gratitud. Él preguntó: ¿no fueron 10 los sanados? ¿Y los 9 dónde están? Señor, oramos por esos 9, que se revelen esta mañana, Señor, tu favor sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia. La gratitud debe llevarnos a una reacción. Hoy día tendremos tiempo para reaccionar con su generosidad, con sus ofrendas, con sus diezmos. Si usted no sabe cómo hacerlo, sea fiel en las cosas que Dios le ha hecho para su propio beneficio. Es para su propio beneficio. Si alguien puede entender eso, hoy día se fue con un tesoro en su vida. Las cosas que Dios nos pide es para nuestro propio beneficio. Adoremos al Señor.